Bueno, y voy a ser bastante sintético como todos. Cultura Perú es un proyecto que empieza en el 2005. Nace de una organización que se llama Realidad Visual, interesada en artes mediales, y básicamente de la preocupación o de notar lo difícil que es gestionar proyectos culturales en el Perú y el interés en trabajar políticas culturales desde la sociedad civil. Entonces, para esta sesión, pensando un poco en formación y conocimiento, me quiero concentrar en qué sucede cuando uno trata de formarse a sí mismo o incidir en la generación de conocimiento, tratando muchas veces de crear conocimiento cuando no lo hay respecto a alguna cosa en particular. En este caso, la situación de la sociedad civil que está involucrada en el trabajo cultural en el Perú. Entonces, para ilustrar, y voy a usar bastantes imágenes, así que no sé si todos puedan ver, si alguien no ve, va a ser importante. Contexto, algunas escenas. Octubre del 2011, el año pasado, en el Morro Solar de Lima, un día nos levantamos y vimos esta imagen. Un Cristo del Pacífico, descubrimos después, frente al mar, al parecer envuelto como en papel de regalo, una sorpresa del presidente, autorizada por el Ministerio de Cultura, que también dijo que no nos habían contado porque era una sorpresa, y una vez que esto fue bendecido por los militares y por la iglesia y tal, imposible de remover de su lugar actual. Una acción de política cultural aprobada por el Ministerio, del cual no tuvimos nada que ver, ¿no? Primera escena. Después vamos a hablar de cómo se llama la película. Gran Teatro de la Nación también, otro ejemplo, la gran obra del presidente pasado, Alan García Pérez también, un gran monumento inspirado en China, en el Gran Teatro de la Nacional de China, millones invertidos en la idea de generar un solo espacio que actualmente cuesta $7 millones mantenerlo anualmente, 1.500 butacas para probablemente muy pocos espectáculos. Ahí tienes al presidente vestido con poncho supervisando la obra, lo cual atrae muchísima atención mediática, y el sueño de la modernización del Gran Teatro al lado del tren eléctrico, proyecto también de este presidente de hace 20 años que no funcionó por 29 años y recién funciona hace algunos meses. La foto, las empresas privadas que supuestamente financiaron todo esto, lo que no es cierto, lo financió el presupuesto público, cosa que tampoco supimos, y que luego terminamos enterándonos luego de que está hecho, ¿no? Pero una viñeta más de mucho antes, algo que a lo largo de estas otras dos viñetas está sucediendo y cada vez con más fuerza, es la movilización social. Esto es en Cusco, una movilización para protestar contra la ley 3464 que cambia la legislación, que permite básicamente que inversionistas públicos puedan tranquilamente generar todo tipo de construcciones sobre espacios que son considerados sitios arqueológicos. Movilización principalmente promovida a través de medios sociales. Facebook ya, si ven el diseño es el Facebook viejito, digamos, cuando recién Facebook empezó a utilizarse para convocar pronunciamientos, remezclas de imágenes en contra de esta idea, y mucha actividad, ¿no? Cultura Perú también se inspira en esa posibilidad, no solamente en lo que perseguimos contra atentados contra la democracia cultural, sino también en esta posibilidad que nos dan los nuevos medios. Entonces, de un contexto de incertidumbre, personalismo, improvisación y hermetismo en las políticas, de falta de transparencia, carencia de información, ausencia de instancias para la participación, verticalidad, centralidad, nos interesa pasar básicamente al planeamiento estratégico, a la visión programática, a la transparencia, el acceso a la información, horizontalidad, descentralización y todas aquellas cosas que muchos de nosotros estoy seguro que valoramos. Entonces, Cultura Perú al principio empieza concentrándose en tres factores: visibilización, información, articulación. El sector, como describía Roberto, invisibilizado, no sabemos qué estamos haciendo, cuántos somos, cuánto impactamos, no compartimos suficiente información y no estamos juntos. El eslogan, más cultura, menos pobreza, nuestra idea es insertarnos en este discurso de lucha contra la pobreza que es muy común en países andinos, pero que generalmente la cultura está excluida de esto porque no está hablando de cosas económicas, serias y qué sé yo. Nuestro afán es justamente generar argumentos para insertarnos dentro de esta lucha directa contra la exclusión social. Nuestra primera estrategia fue comparar bases de datos. No lo van a ver muy bien, pero estas son cuatro bases de datos que comparamos, oficiales, para ver cómo era que la oficialidad veía las asociaciones culturales, y lo que nos dimos cuenta es que cada una veía una cosa distinta, cada una percibía un mundo diferente y estaban definitivamente en diferentes
perspectivas, ¿no? Un mapa que elaboramos muy rápidamente y además varios mapeos de relaciones entre páginas web de las asociaciones culturales, cuáles estaban más relacionadas, cuáles menos relacionadas, y las más articuladas son las más institucionales, las más privadas, las menos comunitarias, lo cual genera un desbalance en términos del poder comunitario, si se quiere, de comunidades más corporativas versus comunidades más de base, ¿no? Y bueno, Cultura Perú formalmente es una página web, ustedes pueden entrar y ver noticias, lo que hacemos es postear información sobre política cultural y gestión cultural, no promovemos eventos artísticos, eso lo hacen otras webs y lo hacen muy bien. Manejamos un blog que avanza temas sobre política cultural y gestión, diariamente posteamos por lo menos 5 veces al día. El directorio que nace de este mapa tiene en la actualidad más de 700 asociaciones, 500 en Lima y 2 mapeos más realizados en Arequipa y en Cusco. Cada asociación tiene un perfil que puede actualizarlo directamente, puede subir contenidos en una agenda compartida, puede abrir foros y debatir, y a la misma vez incidimos en medios sociales. Tenemos 6.200 personas en Facebook, el Ministerio tiene 1.200, Cultura Perú tiene 3.200 seguidores en Twitter, somos muy activos en Twitter, el Ministerio tiene 800, si no me equivoco, quizás hasta mucho menos. Pero lo importante es que nosotros hemos trabajado con una categoría flexible, que es lo que nos interesa como sociedad civil. Asociación Cultural para el Desarrollo, que puede abarcar desde un museo enorme hasta una asociación cultural de base, que se encuentran en el hecho de que los dos pueden justificar perfectamente que lo que hacen contribuye al desarrollo de la sociedad. No nos interesa si son formales o no son formales. Para nuestro mandato como sociedad civil eso no interesa. Quizás sí para, y definitivamente para un Estado que está midiendo otras cosas, no para nosotros. Entonces son categorías incluyentes. Si ya nos queremos poner más programadores, se trata de ontologías flexibles, es decir, que uno mantiene una apertura a cómo genera categorizaciones y continúa reconsiderando qué entra y qué no entra y por qué, en una concepción de qué cosa vale la pena mapear, qué cosa vale la pena identificar. Eso es todo un rollo, pero lo podemos hablar después. El tema es que aquí hay un valor instrumental de la información. La información que puede ser utilizada para algo, ¿no? Entonces hemos hecho mapeos pensando en esto en otras ciudades, Arequipa y Cusco. Por ejemplo, en Cusco hicimos un mapeo, tenemos el mapa, tenemos también estadísticas de dónde están distribuidas las asociaciones, en qué regiones de la ciudad. Tenemos también a qué se dedican, son educativas, son de danza, teatro, cosas muy básicas, cuáles tienen web, cuáles no tienen web. Y esto nos permite hacer cosas como esta, presentar el directorio, por ejemplo en este caso de Cusco, un directorio que puede ser impreso y descargado por cualquiera, que puede permitir a la gente hablar de quién no está, quién está y qué significa que estén todos ellos juntos. Y significa que también podemos presentar solo a la autoridad y decirle: ya no puede usted dejar de convocarnos cuando se trata de participación ciudadana directa. Acá estamos, estos somos nosotros, las 80 y tantas asociaciones que ahora están presentes. Entonces, este documento adquiere un poder político bastante fuerte. El mapa se convierte en una especie de información convertida en vector, ¿no? La idea es generalmente es que la data, la información, la data cruda, la dirección, tu correo electrónico y tal, se convierte en información y eso se convierte en conocimiento. Lo que nosotros planteamos en realidad es que es un sistema más complejo. Si uno parte de un conocimiento establecido, se pierde de generar información particular y generar datos en particular. Los datos no son fijos y nosotros estamos de alguna manera tratando de generar un sistema de conocimiento alternativo que pueda dialogar con uno del Estado, por ejemplo, o con uno de alguna empresa. La idea es involucrarnos como sociedad civil en la creación de información que nos sirva a nosotros, no únicamente al Estado. Todo bien con que el Estado genere información, pero tenemos que tener algo que ver con eso para poder interactuar, ¿no? Entonces, al final, esta especie de mapeo de relaciones se convierte también en una especie de comunidad de conocimientos. Es una base de datos, realmente, concretamente, que la pueden descargar, es enorme, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene el potencial de comunidad. Y pensando en eso, organizamos un encuentro, el primer encuentro nacional de cultura del año pasado. Es un encuentro, un espacio para el diálogo, porque esta reunión cara a cara es imbatible. Al final lo que tienes es una gran lista de invitados para una gran fiesta, tienes que invitarlos a todos para que se conozcan, ¿no? Entonces, voy a apresurarme con las diapositivas. Fue en el Centro Cultural de San Marcos, fue un momento para dialogar, se presentaron más o menos 15 mesas, 50 ponentes, 10 invitados becados de gente que trabaja fuera de Lima para hablar de diferentes temas.
y al mismo tiempo fue una oportunidad también para capacitarnos, porque pasa lo mismo que la danza, no tenemos instancias de formación. Entonces esto es un proceso de autoformación también. Tuvimos la presencia de la ministra de Cultura en ese entonces, lo cual también genera una instancia de incidencia política, porque la ministra reconoce que hay un valor en esta gente agregada, ¿no? El valor de los números y de la gente que se reúne es innegable, ¿no? Más cultura, menos pobreza, con la ministra adelante, foto en la prensa, y de pronto, ¿qué es eso de más cultura, menos pobreza, no? Generas una posibilidad de relacionar dos términos que generalmente no se ven juntos, por lo menos no en el Perú, ¿no? La alcaldesa de Lima también nos acompañó, se aprovechó para hablar de ordenanzas de cultura viva y una serie de digamos, repertorios de trabajo cultural que también se pueden hacer a nivel local, y una posibilidad de visibilizarlos, ¿no? El siguiente encuentro ocurre este año en agosto, y en el futuro lo que queremos hacer, básicamente, y aquí les muestro otra viñeta, esto fue hace muy poco, para proteger uno de los sitios arqueológicos llamado Puruchuco. Para mí esta imagen es clave, ¿no? Este es el ministerio, la gran pared del ministerio. Estas son las personas que están abajo y afuera, haciendo un plantón para llamar la atención. Nosotros queremos de alguna manera generar una infraestructura tecnológica que a la vez es una infraestructura social, son relaciones entre personas, que permita trascender ese muro, tener el superpoder de atravesar los muros al hacerse presente, ya no de una manera individual, sino ya como un sector visible, informado, articulado, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, la fase quinta de Cultura Perú, sí, 30 segundos. Tenemos una campaña para generar nueva información que tiene que ver con transparencia, descentralización, el segundo encuentro y la ampliación de la base de datos. Una base de datos es un trabajo perpetuo y lamentablemente la gente que apoya trabajos de cultura tiene muchos problemas pensando en que invertir en mejorar una base de datos de la sociedad civil es algo que vale la pena, porque eso es algo que hace el Estado. Y sin embargo, es un debate grande, pero es algo que vale la pena. Tiene que ver con generar esa relación entre más cultura, menos pobreza. Los argumentos para esa relación creemos, no deberían ser hechos únicamente por el Estado, sino también por la sociedad civil. Es un proceso a construir colectivamente. Muchas gracias. Disculpen.